Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos ofrece del libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 18, y del capítulo 32, versículos 15 al 24 y del 30 al 34. El Salmo 105. Den gracias al Señor porque es bueno. Y del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. Nos relata el libro del Éxodo. Cuando el Señor acabó de hablar con Moisés, dio a él en la montaña del Sinaí las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. Moisés regresó de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano. Las tablas estaban escritas por ambas caras, por un lado y por el otro. Eran obra divina, y la escritura grabada sobre ellas era escritura divina. Josué, escuchando el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Moisés contestó: «Ni es grito de vencedores, ni es lamento de vencidos. Lo que oigo son cantos de fiesta». Cuando estaban ya cerca del campamento, Moisés vio el becerro y las danzas. Su ira se desató, arrojó las tablas y las rompió al pie de la montaña. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Lo molió hasta que lo hizo polvo y lo mezcló con agua y obligó a los israelitas a que se lo bebieran. Después Moisés interrogó a Aarón: «¿Qué te ha hecho esta gente para que le permitieras cometer tan gran pecado?». Aarón respondió: «No te enojes, Señor. Tú sabes que este pueblo está inclinado al mal». No me dijeron: «Fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto». Yo les respondí: «Quien tenga oro, que lo entregue», y me lo dieron. Entonces eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Ustedes han cometido un pecado gravísimo. Sin embargo, voy a subir a donde está el Señor a ver si consigo el perdón de este pecado». Regresó Moisés ante el Señor y le dijo: «Señor, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose divinidades de oro. Pero te ruego que perdones su pecado. Si no lo haces, bórrame del libro donde tienes escritos a los tuyos». El Señor respondió: «Borro de mi libro a quien peca contra mí. Ahora vete y conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel te acompañará, pero cuando llegue el día de rendirme cuentas, tendrás que responder por sus pecados». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, en apariencia un poco complejo, pero relata justamente en este capítulo 32 del libro del Éxodo el pecado, lo que se llama del becerro de oro. Pero lo más interesante de todo es que piden a Aarón que les fabricase un Dios, pero no otro Dios, sino un Dios a quien ellos querían manejar. Hay que leer todo el libro del Éxodo para comprender un poco toda esta realidad. El Señor le estaba dando las indicaciones a Moisés para el santuario donde iban las tablas. Ciertamente una cuestión compleja, difícil en el desierto, pero donde la exclusividad de Dios se hacía presente. Es formar al pueblo para que pueda confiar,
para que pueda creer en Dios. A todos nos cuesta confiar en la vida. Y confiar la inspiración de Dios es mucho más. Es caminar como en la noche oscura. Es caminar en la fe. Es sabiendo que la única fuerza motora es esa fe de que Dios no falla y caminar en la esperanza de que Dios sí lo hará. Por eso el pueblo venía caminando con la nube en el día y con la luz en la noche. Pero caminaba cuando Dios se ponía delante y lo guiaba. Y eso cansa, eso agota, si se quiere decir, a un pueblo cuando pierde el horizonte. Por eso ellos le piden a Aarón, haznos un Dios que nos acompañe, pero no otro Dios, el Dios que realmente nosotros podemos manejar. Haznos un santuario a nuestra medida. Haznos un lugar de culto y nosotros lo manejaremos. El hombre quiere apropiarse. De ahí viene la prohibición de no hacerse justamente un ídolo, una imagen de Dios, porque para caminar en la fe, en la vida, tenemos que tener en el horizonte esta cruz, así como la que nos muestra el Señor, colgado. El que no renunció a asumir este patíbulo, este sufrimiento en favor del pueblo, justamente para cumplir la voluntad de Dios, entregándose hasta el final, sin renunciar, sin buscar sucedáneos. Nosotros que creemos en Cristo, no nos apartaremos de Él. Y eso es lo que dice Moisés. Si tú quieres, borra de mí, bórrame del libro de la vida, bórrame del libro donde tienes inscrito, porque no merezco. Y Dios le reitera su presencia y le invita a seguir confiando. Pero ya no será Él el que lo acompaña, sino su ángel, su mensajero. Es interesante cómo este texto justamente nos habla de lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos sucedáneos tenemos en la vida? Y nosotros pensamos que eso es Dios y quizás solamente es una representación que nosotros nos imaginamos de Dios. Dios es mucho más. Que el Señor nos acompañe, nos guíe y ojalá nosotros podamos responder a ese Dios de Jesús que se entregó por nosotros en la cruz para darnos vida y que Él desde esa cruz y desde ese amor incondicional nos bendiga y nos acompañe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y un buen comienzo de semana.